A ver, te quito eso. Espérame. No camines sobre el teclado. Normales. Entonces, esos serían los parámetros iniciales del desorden, ¿verdad? Y ahora dijimos que vamos a compensar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, digamos, aquí vamos a poner los parámetros de la compensación. Vamos a aumentar la presión de CO2. Exactamente. Pues aumentas la presión, la PCO2 se incrementa. Aumentas el bicarbonato al doble. Exactamente. Aumentas al doble. Y finalmente el pH, ¿qué valor tendría? Regresa a su valor de 7.4. Efectivamente, en efecto, es correcto. Entonces aquí ya tendríamos el parámetro compensado porque ya tienes el valor que debes tener el pH en 7.4. Y si fuera una acidosis ventilatoria, ¿cómo la registramos, la acidosis ventilatoria? Fue hace un momento, ¿no? No, hace rato fue una acidosis, acidosis metabólica, perdón, sí, acidosis metabólica. ¿Cómo le haríamos para que fuera una acidosis metabólica? ¿Por dónde andan? Exactamente. Muy bien. Cuando le pongan la línea, no sean malos, díganme quién lo hace para decir que lo hicieron correctamente por su nombre. ¿Quién Octavio. puso la línea ¿A qué morada? línea? ¿Octavio? Yo, sí, yo. ¿El punto morado? Muy bien, Octavio. Entonces la línea tendría que ser aquí así, ¿no? Como viaja, digamos, para que sea aquí ya tendríamos una acidosis. Ya se pusiera una acidosis metabólica. Y luego, ¿cuáles son los parámetros de origen de la acidosis metabólica? ¿Cuál Disminuye sería? el pH, Claro, el pH tendría que ser 7.2, ya es ácido. disminuye el bicarbonato. De manera parcial, ¿no? Parcial, ajá. Ajá. Y la Y presión de CO2 se mantiene. esto está mal. La presión sin cambio, ¿no? Estaría en lo normal, que serían 40 milímetros de mercurio. Ujú. Y luego la compensación. Algo más o menos. Algo más o menos así, perfecto. ¿Por qué razón? Porque entonces ahora este tiene que volver hacia el valor de pH, que sería el valor normal 7.4, pero provocas varios cambios, ¿no? Ok, ¿cuáles serían los parámetros de la compensación? Esto ya sería una acidosis metabólica compensada. ¿Cuáles serían los parámetros de esa compensación? Se Pues disminuye nuevamente, más. el Bueno, el pH pH normal, ¿no? normal. pH normal. El bicarbonato se disminuye al Al doble. doble, baja. Y la presión parcial de CO2. Disminuye. Ok. ¿Qué pasó, man? Disminuye. ¿A cuánto? En este caso sería a 20.
milímetros de mercurio. Listo. Parece que ya les queda más claro todo este asunto, ¿verdad? La mayoría ya lo entienden. Todavía le cuesta algún trabajito, pero ya lo entienden, ¿no? Supongo. Sí, profesor. Pueden activar su micrófono para que participen ahí con... Ya veo que todos, la mayoría tienen su micrófono apagado, pero pueden prender su micrófono para que podamos tener un poco más de interacción. Ok, dice que sí, ya está mejor entendido este asunto. Muy bien. Pues vamos al último tema, que sería la función endocrina. La función endocrina renal. Dentro de esa función endocrina, una de las vías más importantes que ya revisamos, ya concluimos, digamos, sería la función de renina, angiotensina, que sería la angiotensina 2 y la aldosterona. Aunque esta función endocrina más bien es como pues, partir de la producción de renina. Esa sí es la única enzima renal que echa a andar la formación de angiotensina. ¿Dónde se produce la angiotensina 2? Profe, Dígame. una pregunta. No sé si me deis permiso de grabar la clase. Es que hay algunos que no pueden tomar la clase Ujú. porque están en otras cosas, pero es que me pide que les solicite permiso. Ajá, sí. Ya la estaban grabando, creo, desde la vez pasada, ¿no? Creo que sí, Ujú. pero es que me pide que le pida permiso a usted, pero no sé por qué Ajá, no grabo. ajá. Pues si sabes grabarla, pues grábala. Yo lo que les digo es que abran su micrófono para que puedan preguntar o puedan participar de una manera más activa. Yo sigo viendo que todos tienen su micrófono apagado, mira. Entonces yo digo que mejor abran su micrófono para que puedan participar sin ningún problema. Bueno, si hay mucho ruido en su casa, pues igual, ábranlo cuando tengan que decir algo, ábranlo y ya lo cierran nuevamente, pero sí, digamos, que tengan esa libertad de poder hablar sin ningún problema. ¿Sale? Muy bien, porque les pregunto y no se tarden en contestar para saber que sí me están escuchando. Bueno, en el caso de la angiotensina, ¿dónde proviene la angiotensina? Es una proteína que se sintetiza en hígado, ¿no? Ujú. Y la aldosterona, ¿dónde se sintetiza? Pues en la glándula suprarrenal, en la zona, ¿en qué zona? En la zona glomerulosa. Muy bien. Entonces, digamos que de aquí lo interesante de todo este asunto pues, es la producción renal, la función renal, en términos de producir, no precisamente es una hormona como tal, sino es una enzima que desencadena, ahora sí, una función hormonal con la liberación particularmente de la aldosterona. Ujú. Y también, bueno, esa es una función. La otra función importante endocrina renal tiene que ver con la síntesis de eritropoyetina. Ujú. Ya lo acabo de decir. ¿Qué es la eritropoyetina? Vamos a hablar de esta hormona ahora. ¿Qué es la eritropoyetina? Bueno, la eritropoyetina, la EPO, es una glucoproteína con un peso molecular de 34 kilodaltons y está sintetizada en las células que llaman células intersticiales.
En la corteza, en la corteza y en la médula también. Y esto es bastante interesante, ¿no? Las células intersticiales de la corteza y de la médula. De tal manera que estas células intersticiales también les conocen como fibroblastos like tipo 1. Es la otra manera en que pueden encontrar a este grupo celular. Muy bien. Lo interesante de estas células es que lo que van a hacer es censar el flujo sanguíneo, por supuesto, lo que está filtrándose a nivel renal, pues lleva cierta cantidad o concentración de oxígeno disuelto, ¿no? Y entonces este oxígeno disuelto es el que va a estar siendo censado por este grupo de células. De tal manera que a esto, digamos, esto va a representar la presión parcial de oxígeno. Este oxígeno disuelto que tenemos que está entrando a través del flujo sanguíneo, pues va a ser lo que se registra como presión parcial de oxígeno. Ahora, esta presión parcial de oxígeno, lo que hace la vía renal es entonces censar la presión parcial de oxígeno. De tal manera que entonces, a través de este registro del oxígeno, va a generar una respuesta para llevar a cabo la síntesis y liberación del eritropoyetina. De tal manera que entonces, ¿cuáles serán los estímulos? Estímulos para la secreción de la eritropoyetina. Uno, pues como lo podemos apreciar a partir de la disminución de la presión parcial de oxígeno, sería pues justamente eso, ¿no? Una disminución de la presión parcial de oxígeno. A esto, ahorita vamos a ver, Laura, muy bien, falla renal o anemia, pues justo lo que vamos a explicar ahorita, pero pudiera ser de manera normal, ¿no? A esto se le conoce como hipoxia central. Esta hipoxia central puede ser por varias circunstancias. Por ejemplo, lo que decía su compañera ahorita, déjame checar el nombre. Laura, decía, Laura Romero, dice, falla renal, anemia. Pues son correctas esas dos circunstancias, ¿no? Que la hipoxia central está dada, por ejemplo, por una anemia. ¿Por qué por anemia? Pues sabemos que la anemia lo que está fallando es una disminución en la hemoglobina, que está asociada al transporte de oxígeno. Eso sería una condición. La otra, efectivamente, que hay una falla renal. Falla en el flujo renal. Entonces, una falla en el flujo renal puede darse también por una disminución en el flujo sanguíneo renal, ¿no? Que hay una disminución del flujo sanguíneo renal o flujo sanguíneo renal. Entonces eso va a entregar menos oxígeno. ¿Qué más? Bueno, también que haya un incremento en la afinidad de hemoglobina, oxígeno. Y ustedes saben que hay varias circunstancias que están asociadas a incrementar la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. ¿Cuáles serían algunas de esas circunstancias en donde se incremente la afinidad de hemoglobina por el oxígeno? Por ejemplo, una disminución de la temperatura corporal.
O sea, que exista una disminución de temperatura, una hipotermia. Deme un minuto, por favor. ¿Qué otra circunstancia puede hacer que aumente la hemoglobina por el oxígeno? Pues que haya, por ejemplo, una alcalosis. Eso implica, cualquiera que sea, metabólica o ventilatoria, implica un incremento en el valor del pH. Eso aumenta la afinidad, la temperatura corporal, la alcalosis. Son factores que hacen la condición o incluso, por ejemplo, en, habitar en lugares elevados de mucha altitud. Por eso se hace lo que se conoce como campamentos de altura en los deportistas de alto rendimiento. Entonces van a lugares de mucha elevación donde hay una disminución de oxígeno a nivel atmosférico de manera natural por la altura, y entonces eso hace que haya menos oxígeno disponible y el poquito que hay se pega con mucha afinidad a la hemoglobina. Sin embargo, para efectos de su liberación en los tejidos, pues ese es un problema, porque no lo entrega con facilidad. Entonces crean una condición de hipoxia artificial, bueno, natural, pero causada a partir de vivir en sitios altos. Entonces estas son condiciones que generan que haya una hipoxia a nivel central, y esta hipoxia se registra en estas células y por lo tanto se libera la eritropoyetina. Una vez liberada la eritropoyetina, ya se generó la eritropoyetina, pues va a ir a su sitio de acción. ¿Dónde es que actúa la eritropoyetina? ¿En qué lugar de manera particular trabaja la La eritropoyetina? médula ósea. No, Médula no. ósea. Efectivamente, va a médula ósea. Va a la médula ósea y entonces cuando llega a la médula ósea, la eritropoyetina, aquí digamos tienes la membrana, tienes receptor para eritropoyetina, tienes el receptor para eritropoyetina y entonces pues lo que hace aquí es llegar la molécula de eritropoyetina. Y esta eritropoyetina, ya cuando tiene digamos, forma el dímero de eritropoyetina con el receptor, pues entonces genera una respuesta intracelular que implica la aparición de moléculas quinasas que se llaman JAK, y estas a su vez van a generar una respuesta a nivel nuclear. Ya pasa por varias etapas, digamos, no es así como que de manera directa, pasa por varios procesos para que a nivel del núcleo sintetice la proteína correspondiente. ¿Qué proteína va a sintetizar? Hemoglobina, ¿no? De manera particular. Entonces quiere decir que este proceso de acción de la eritropoyetina va a ocurrir a unas células de forma particular, y hablamos de todavía células que después se convierten en estructuras formes, ¿no? Entonces llegamos a ese punto. ¿Dónde actúa de manera particular la eritropoyetina? ¿Dónde actúa? ¿Se acuerdan eso? ¿O no, no muy bien? En la ¿Quieren que
¿O quieren que se la recuerde? La vía, pues, la vía, no sé. Olo. ¿Dónde actúa? Ok. Esta eritropoyetina va a ser particularmente importante en lo que sería la eritropoyesis. Justamente por eso yo decía yo, ¿no? Lo que acabamos de ver es que la eritropoyetina, de manera particular, cuando establece su vía de señalización, llega a estas áreas y provoca la síntesis de hemoglobina. ¿La hemoglobina dónde la encontramos? Pues solamente en los eritrocitos. De tal manera que entonces lo que va a hacer la eritropoyetina es incrementar el número de eritrocitos y aparte de eso, pues incrementar su contenido de hemoglobina. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de poder captar mayor concentración de oxígeno, porque es lo que promueve su síntesis, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que en la eritropoyesis, pues miren, viene primero la célula que llamamos célula todopoderosa, ¿no? La totipotencial. Una vez que se sintetiza la célula totipotencial, se empieza a generar otra línea, digamos, sería la pluripotencial, la célula pluripotencial. ¿Cuál es la diferencia entre la totipotencial y la pluripotencial? Su capacidad de diferenciación. Su capacidad de diferenciación, efectivamente. La célula totipotencial hematopoética va a generarnos, a su vez, nos puede generar otras células totipotenciales, bien, y también nos puede generar células pluripotenciales, ¿no? O sea que la totipotencial tiene división horizontal y también tiene una división vertical. La pluripotencial ya no tiene división horizontal, solamente tiene división vertical. Y de aquí se forman las unidades formadoras de colonias. Y en principio pues va a formar la unidad formadora de colonias que se llama unidad formadora de colonias de eritrocitos y granulocitos. De eritrocitos y granulocitos. Y de esta va a tener también varias otras líneas. La unidad formadora de colonias de eritrocitos granulocitos va a irse después, que ya es una tercera línea, ¿no? Después va a ir a la unidad formadora de blastos de eritrocitos. Unidad formadora de blastos en la línea eritroide o de eritrocitos. Y después esta unidad formadora de eritrocitos va a formar algo que se llama proeritroblasto. Y después de aquí, a través de un proceso un poquito más, que ahorita vamos a revisar, ya se va a formar el eritrocito, ¿no? Digamos que esa es la línea que seguiría. Por supuesto, la unidad formadora de colonias de eritrocitos granulocitos también va a dar la línea hacia la formación de monocitos e incluso de neutrófilos, ¿no? Monocitos que después se transforman en los macrófagos correspondientes. Pero esa línea, digamos, no nos interesa en ese momento porque no es favorecida a partir de la línea eritroide. Entonces, una vez que tenemos esto, en la última etapa del desarrollo de los eritrocitos, tenemos que en esta etapa del desarrollo de los eritrocitos vamos a tener el efecto de la eritropoyetina para la maduración y la formación aquí
sería en esta etapa, tendríamos la acción de la eritropoyetina para favorecer esta línea. Digamos que en esta parte va a favorecer el número de eritrocitos, pero además, dentro de cada eritrocito va a incrementar la producción de hemoglobina. De esa manera, tenemos, bueno, ya vimos que la línea de señalización en cada una de esas células es bastante complicada, pero ayuda para que se multiplique, incremente el número de eritrocitos, pero también se incremente la producción de eritropoyetina. Uh-huh. Muy bien. Ahora, de tal manera que lo que tendríamos en términos de su regulación sería lo siguiente. Tenemos aquí a nivel renal el flujo sanguíneo renal que está llegando y reconoce una disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Pues la liberación de eritropoyetina. O sea que esta condición estimuló la liberación de eritropoyetina. La eritropoyetina, como resultado de esa acción, va a incrementar los eritrocitos con un incremento en la hemoglobina que a su vez incrementa entonces la capacidad de captación de oxígeno, por lo que como resultado de eso trae un incremento en la producción, en la capacidad de captación de oxígeno, aumenta. De tal manera que eso, pues incrementa de manera importante la capacidad de transporte de oxígeno. Y si ya tenemos esa capacidad de incremento de transporte de oxígeno, pues entonces esto actúa como un factor inhibitorio para la producción de eritropoyetina. Uh-huh. Entonces vean, la disminución de oxígeno a través del flujo sanguíneo renal en la parte renal estimuló a la eritropoyetina, aumentó los eritrocitos, ¿no?, de hemoglobina con oxígeno, lo que acabo de... Es una retroalimentación por completo. Un sistema de un circuito relativamente sencillo en donde si hay poco oxígeno que se registra a través de la aquí es de PO2, ¿eh? Si hay poco oxígeno que se registra en la presión parcial de oxígeno, pues entonces el riñón lo sensa y libera eritropoyetina. Pero una vez que ya tenemos recuperado esa capacidad de transporte de oxígeno, pues entonces inhibimos la secreción de eritropoyetina. ¿Esto por qué razón es particularmente importante? Porque entonces a partir de esto, mantiene una regularidad con respecto a la concentración de hemoglobina. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si hay demasiada hemoglobina o demasiados eritrocitos con mucha hemoglobina? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería, chicos? Platíquenme. ¿Aumentaría la PO2? ¿Aumentaría la PO2? Sí, podría aumentar la PO2, la capacidad de oxigenación tisular, pero digamos, eso es necesario en términos del trabajo tisular, aumentar, digamos, sin ninguna regulación la P2, la presión parcial de oxígeno, no, porque a pesar de eso, pues el tejido pues mantiene sus reservas de oxígeno y si está siendo suministrado de manera continua, no hay necesidad de incrementar la PO2. Entonces, haber una saturación. Sí, podría haber una saturación. Quizás habría mucho oxígeno disponible y todo eso, sí, pero el problema con este incremento de hemoglobina a nivel plasmático
es la viscosidad de la sangre. Si yo tengo muchos eritrocitos, ¿qué pasaría con la viscosidad? Aumenta. Aumenta, efectivamente. Y si aumenta la viscosidad, ¿cómo será el flujo sanguíneo? Se disminuye, se hace más turbulento. Efectivamente, entonces esto disminuye el flujo sanguíneo. La viscosidad hace que sea más difícil de que la sangre, ¿no? Y entonces aumenta, este flujo se disminuye, pero además el nivel de turbulencia es mucho mayor. ¿Y qué pasaría con la consistencia del endotelio vascular? ¿Habría más rozamiento o menos rozamiento? Mayor. Mayor rozamiento, mayor desgaste, mayor dificultad para que pueda transitar la sangre por ahí. Entonces, pues este mecanismo de retroalimentación debe funcionar de manera adecuada para mantener la viscosidad adecuada de la sangre que permita una buena circulación a través de todo el sistema. O sea, no es así como que voy a meter EPO, mucho EPO, para que entonces yo tenga una mejor oxigenación, porque no pasa por ahí, pasa porque modificas la viscosidad y entonces ocurre todo lo siguiente. Pero por el lado contrario, si tú tienes pues menor hemoglobina, pues ahí sí lo que va a ocurrir es pues una menor entrega de oxígeno a los tejidos, menor disponibilidad de oxígeno, pues ahí sí necesitas lo hagas. Pero en cuanto ya recuperas tu nivel de transporte de oxígeno, del que ya es, digamos, el necesario, suficiente, entonces viene el efecto de retroalimentación negativa que para por completo la producción de eritropoyetina y por lo tanto es la manera en que se regula. Ahora, la eritropoyetina en principio, el principal efecto, de estímulo va a ser, pues va a ser la presión parcial de CO2. Cuando ya se recupera la presión parcial de CO2, entonces vienen estos mecanismos, pero no son los únicos estímulos que pueden generar la liberación de eritropoyetina. ¿Qué otros estímulos pueden favorecer esa liberación? Bueno, estaría la prostaglandina, E2, la adenosina, y esto porque le da un incremento de AMP cíclico, la noradrenalina y la hormona tiroidea. Y los andrógenos estimulan también, pero los estrógenos lo disminuyen, fíjense. ¿Por qué razón ocurre esto? Bueno, ¿cuándo llevamos a cabo la producción de adenosina de manera importante, digamos? ¿Cuándo es que desarrollamos esta condición? ¿Alguien sabe? Esta adenosina la desarrollamos de manera importante, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Se gasta mucho ATP y parte de ese ATP, parte de este ADP que se produce, se transforma posteriormente en adenosina. Y entonces durante el ejercicio, ¿qué consumimos? De manera importante. Pues consumimos oxígeno, ¿no? Entonces, esta vía, digamos, de consumo mucho oxígeno durante el ejercicio, pues produzco mucha adenosina y la adenosina, pues es un estímulo para la liberación de eritropoyetina también, porque requiere oxígeno. La noradrenalina y la T3. ¿Por qué estimula a la eritropoyetina? Bueno, la noradrenalina, acuérdense que es una hormona o un neurotransmisor también que se produce de manera importante durante las situaciones de estrés. ¿Qué implica tener estrés? ¿Qué implicación tiene? Pues que aumenta la tasa metabólica y requieres más energía. Aumenta la tasa metabólica. Si aumenta la tasa metabólica, consumes más oxígeno, requieres más oxígeno. Entonces, son condiciones en donde necesitas más oxígeno
y como el que tienes no es suficiente, pues entonces mandas la señal para que se genere mayor producción de eritropoyetina, que en teoría va a aumentar la capacidad de entrega de oxígeno. Y la T3, por ejemplo, ¿por qué razón? En el estrés procesa noradrenalina, ¿no? Por el aumento del metabolismo, ¿no? Efectivamente, la T3 también trae un incremento del metabolismo. Y entonces, lo mismo, si tienes mayor metabolismo, pues entonces consumes mayor cantidad de oxígeno. ¿Qué requieres? Pues que se entregue más oxígeno a los tejidos para que puedas llevar a cabo tus procesos metabólicos. Y luego vean la última afirmación en términos de los estímulos positivos. Los andrógenos estimulan, mientras que los estrógenos lo inhiben. O bueno, digamos, disminuyen la necesidad. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las consecuencias de esta condición? Esto afecta de manera importante en lo que sería el rendimiento físico y digamos que traería consecuencias en la fuerza de contracción también. Entonces los andrógenos que se presentan en los hombres estimulan esta condición, generan mayor rendimiento físico. Y en las mujeres que tienen estrógenos, que disminuyen la liberación de eritropoyetina, tendrían un menor rendimiento físico, entre otras cosas, por supuesto. Entonces, parte de la diferencia que hay entre hombres y mujeres es con respecto a la capacidad física que está dada por esta condición. La capacidad física está determinada a su vez por la capacidad de oxigenación en los músculos. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, muy bien. Vamos a la última hormona, que sería el metabolismo o la última actividad endocrina, que sería la actividad de la vitamina D3. ¿Sale? Sí, profe. Ahora, en el caso de la vitamina D3, seguramente ustedes ya la han visto en otro momento en términos de su origen químico, ¿no? ¿Cuál es el origen químico de la vitamina D3? ¿De dónde parte la vitamina D3? ¿Sí lo saben? Sí, cómo no. Parten del colesterol. Entonces, la vitamina D3 y este colesterol es particularmente el colesterol que tenemos a nivel de la piel. Entonces, este colesterol, digamos, tiene que sufrir una transformación en la piel de manera natural por una actividad enzimática. Y entonces, esta actividad enzimática hace que se convierta la molécula en 7 de hidrocolesterol. Y entonces la molécula de colesterol, digamos, en términos de su estructura química, sufre una modificación, una pequeña modificación. Aquí tenemos, esa sería la molécula de colesterol. Ahí está la molécula de colesterol. Y entonces la modificación que sufre es, el colesterol tiene de por sí una doble ligadura aquí entre 5 y 6, se le aumenta una doble ligadura en esta posición ahora. De tal manera que esta molécula que se llama 7 de hidrocolesterol